Continuar con la siguiente exposición relativa a la extensión de la línea de metro hasta Cabieces, que será abordada por don Juan Manuel Bodegas Cañas, jefe del Servicio de Estudios y Planificación del Consorcio de Transportes de Vizcaya, que lleva 22 años ejerciendo funciones de ingeniería y dirección de obra en los tramos nuevos de Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, desde que se puso en servicio la línea 1, y asimismo en las mismas tareas en nuevas inversiones en las líneas 1 y 2 en servicio del Ferrocarril Metropolitano. Le acompaña también don Carlos Arévalo Sarrate, director de desarrollo de I+P, doctor ingeniero de caminos, ingeniero y prevención de riesgos, profesor asociado de seguridad y salud en la construcción en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Politécnica de Madrid, y que en los últimos 15 años se ha especializado en la consultoría específica en materia de seguridad y salud en grandes obras de construcción y en la investigación y desarrollo de programas de mejora preventiva a nivel empresarial y de proyecto. Así que sin más. ¿Está poniendo esta? Dale. Aquí lo veis. Sí. Buenos días, Egunon. En primer lugar, gracias a Osalan por invitarnos y por poder explicar un poquito nuestro trabajo, ¿no? En primer lugar, nosotros vamos a intentar explicar el proyecto de Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, ¿no? Mi empresa es el Consorcio de Transportes de Vizcaya y desde el 75 lleva construyendo el ferrocarril. Es un ente en el cual están participados el Gobierno vasco, la Diputación y algunos ayuntamientos, y pagamos el 100% de la obra. Pagamos el Consorcio de Transportes paga el 100% de la obra y participa en su ejecución. Desde el 95 pues estamos inaugurando estaciones, y la última es la estación de Cabieces, que se ha inaugurado a finales de junio, ¿no? Nuestro modelo es un modelo, para nosotros es normal, perdón, pero es un poquito relativamente singular, porque existen dos promotores principales, que uno somos nosotros, el CTB, Consorcio de Transportes de Vizcaya, y otro es ETS, que es una sociedad pública del Gobierno vasco. ETS fundamentalmente hace la obra civil y parte de las instalaciones, y el Consorcio de Transporte hacemos otras instalaciones. La raya entre las competencias y de uno de otros, pues es una raya es artificial, pero como llevamos tantas estaciones, pues al final no tenemos especialmente problemas, ¿no? En la obra que nos vamos a referir es el tramo entre Santurtzi y estación de Santurtzi y Cabieces. Es una obra que tiene un presupuesto de 70,16 millones de euros. Tiene una longitud de más de 2.000 metros. La obra civil se inició en abril del 2009. El consorcio empezó su actividad en septiembre de 2012, y como datos técnicos, pues tiene un volumen de excavación de 170.000 metros cúbicos, hormigón utilizado de 46.000 metros cúbicos. La longitud entre la estación de Santurtzi y Cabieces es 1.650 metros, y la estación de Cabieces tiene una profundidad media de unos 20 metros. Aquí vemos la estación de Cabieces, una estación tipo metro que tiene dos accesos, una en la calle Antonio Alzaga y otra en la calle de la Guaseta. Tiene una salida de ventilación de emergencia, que es en el barrio del Bullón de Santurtzi. Aquí. Y bueno, pues la verdad que nuestro modelo es un modelo un poco relativamente singular, ¿no? Porque el consorcio tiene unos contratistas, y el ETS tiene otros contratistas. Nosotros, el Consorcio de Transporte es una empresa muy pequeña. Somos 25 personas, de las cuales
3 ingenieros nos dedicamos a la construcción del nuevo de las extensiones de Metro Bilbao, y prácticamente lo subcontratamos todo. Subcontratamos también la ayuda a los servicios de seguridad y salud laboral. En ese momento, nosotros hacemos concursos, porque somos administración, hacemos concursos 4 años. En ese momento estaba la empresa I+P, y ETS tenía otra empresa de seguridad. En concreto tenía Prointec. Además, nosotros, el CTB, teníamos una serie de contratistas. Pues tenemos un contratista para el montaje de vía, otro para catenaria, otro para la señalización ferroviaria, otro para la seguridad, una subestación eléctrica, el tema de comunicaciones, limpieza, electrificación, y ETS pues tenía un contrato muy principal, muy importante de obra civil, y luego tenía otros contratos para el tema de ascensores, escaleras y baja. Entonces, al final nos encontramos unos cuantos promotores, muchos contratistas, distintas empresas de seguridad, y luego además incluso teníamos promotores, digamos, no principales, ¿no? Pues, por ejemplo, el Gobierno vasco, a través de Interior, pues montaba el cable radiante, que luego le va a servir para sus comunicaciones. También venían empresas, como por ejemplo en este caso venía Vodafone, para hacer su infraestructura como operadora de telefonía. También está Metro Bilbao. Evidentemente, nosotros le modificamos una estación que era de Santurtzi, que estaba en servicio, nosotros lo modificamos. Y durante 3 meses, mientras ejecutábamos las obras, se daba un servicio ferroviario. O sea, se daba lo que nos llamamos marcha en blanco, que es que durante 3 meses los trenes entraban a la estación de Santurtzi y daban la vuelta sin viajeros, pero ahí estaban. Entonces, ahí evidentemente hay un batiburrillo, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? En principio, hasta aquí llega mi presentación, y ahora mi compañero Carlos va a continuar la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con la exposición de Juan Manuel, nuestro trabajo en estas obras, que es verdad que tiene una entidad más limitada de las que se han contado anteriormente, y tienen matices, porque bueno, yo sigo viendo bastantes diferencias entre lo que son obras en el sector industrial y en obra civil y edificación, por desgracia para mi sector, para el de obra civil y edificación, que yo creo que tenemos mucho que aprender de muchas de las prácticas que nos han enseñado los ponentes anteriores. Pues en nuestro caso, cuando empezamos el trabajo, lo que hicimos con CTB fue un análisis técnico y jurídico de partida del proyecto, porque es verdad que bueno, la entidad del proyecto pues es más limitada de lo que se ha visto, pero sí tiene una serie de riesgos, una serie de condicionantes que complican bastante el tema de la seguridad, como son los riesgos evidentes de las obras de ferrocarril, con temas de circulación, con temas de varias entidades haciendo obras en el mismo espacio físico, y yo creo que eso nos complica mucho la parte técnica, que para eso pues Iker, que fue el coordinador, fue el que empezó a manejar el tema ya desde cuando se van acabando los proyectos, como en la parte jurídica a la hora de delimitar claramente hasta dónde llegan las competencias de cada una de las entidades participantes, porque bueno, al final tenemos en el mismo espacio hasta 4 o 5 promotores diferentes, con sus contratistas, con sus lotes, además, en muchas de las obras con varios contratistas, y eso al final pues la gestión de la interferencia no es tan clara como en un lugar que bueno, si yo soy titular de una instalación, pues soy el titular y yo allí me ordeno y me gestiono. Desde ese punto de vista, y aunque no es un tema yo creo que de la jornada de hoy, pues sí que prestamos especial énfasis a cumplir aquellas obligaciones que a CTB le pudiesen ser exigidas como titular, aunque la titularidad en este caso pues es algo cuestionable, en el sentido de que el mismo sitio pues tiene muchos titulares. Teníamos a ETS en la fase de perforación y de obra civil, teníamos CTB en esas fases intermedias, Metro que metía las circulaciones y demás. La verdad es que aquí, si nos vamos a la normativa, nos podemos hacer un batiburrillo bastante entretenido, ¿no? La normativa española es una oda a la inconcreción, y bueno, más que irnos a la normativa, lo que intentamos es irnos al aspecto práctico de que aquello que dependiese de nosotros, la gestión de los riesgos que estaban organizados por CTB, en el sentido de aquellos que tenían relación con los trabajos contratados por CTB, realmente estuviesen coordinados, independientemente de que fuesen proyectos de construcción, contratos no constructivos y demás. Y obviamente hacer una coordinación a nivel superior con el resto de entidades que concurrían en un mismo espacio físico, que no podemos decir que era la misma obra, pero al final había esa concurrencia. Desde el punto de vista técnico,
El hecho de que hubiese 13 contratistas, pues desde un punto de vista de una obra civil es una complicación, porque sí es verdad que al final, a la hora de coordinar la redundancia de todos estos aspectos, pues tenemos 13 cabezas de familia con sus árboles de subcontratación. Y el paso positivo yo creo que se dio en este proyecto es que al menos pues teníamos, al ser una administración pública, un proyecto por contrata, y eso pues nos simplificaba algo, ¿no? Si nos metemos ya en edificación habitual con los lotes, con un solo proyecto y con 17 contratistas, pues el divertimento suele ser bastante mayor, ¿no? Con el tema de los estudios, los planes, quién controla, quién no controla, si el promotor tiene que hacer más funciones y demás. Aquí, dentro de esta situación de múltiple concurrencia, teníamos 13 estudios de seguridad o 12 y un documento básico para una obra sin proyecto. Y al final pues tendríamos que también incluir en esa coordinación no solo a nuestros agentes, sino también al gobierno vasco, al Metro de Bilbao y las empresas de comunicaciones que también ejecutaban obras en el mismo lugar. Como temas críticos, por centrar la presentación, porque vamos a intentar ser lo más limitados con el tiempo, nos centramos en el tema de los accesos, porque evidentemente entraba gente que dependía de promotores muy diferentes, ya no solo de empresas, sino de gente que les había contratado diferentes. La organización y la comunicación como elemento transversal a la hora de dar lugar a todos los agentes, y el tema de la gestión de emergencias, al ser un lugar, pues como podéis entender, complicado desde ese punto de vista. Las herramientas por fases de gestión de la prevención, pues en diseño, a pesar de que la normativa española no nos ayuda mucho con esos temas, si nos vamos solo al estudio de seguridad, cuando quizá deberíamos de actuar sobre el propio diseño de la obra en fase de proyecto y en las soluciones constructivas, pues los estudios de seguridad se revisaron, 12, la organización general se revisó también para tener en cuenta las posibles concurrencias, y se dedicó por parte de CTB un presupuesto a temas de seguridad pues algo mayor del 2,5%, que bueno, independientemente de que aquí no hay ratios ni existe un porcentaje general, pues es un dinero ya relevante. A los contratistas se les exigió documentos lo más prácticos posibles. Nos sigue costando mucho todavía de que tengamos procedimientos de trabajo seguro en obra civil y en edificación, cosa que en industria pues parece estar mucho más asumido. Pues aquí todavía sigue costando que realmente tengamos que alguien nos dice lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y demás. Parece triste, pero bueno, yo creo que es un poco la realidad de la que vivimos en nuestro sector. Cuesta muchísimo el lograr que realmente tengamos documentos aplicables en obra en este tipo de trabajos. En la industria yo creo que el hecho de que el promotor titular y a veces principal sean el mismo mete mucha más presión a estos temas y es bastante más fácil establecer un órgano, una forma de trabajo. La actualización continua de todos esos procedimientos de trabajo ante nuevas actividades y la inspección que lleva a cabo el coordinador. Y luego en la parte de coordinación, además de las funciones legales del decreto, lo que elaboramos fue un plan general de coordinación por el lío que tenemos de tantas entidades gestoras de obras dentro del mismo lugar físico. Ese plan general de coordinación pues estaba hecho a base de protocolos e instrucciones en las cuales lo que intentamos era regular esas interferencias con antelación y establecer protocolos concretos de actuación para los diferentes promotores y sus respectivos contratistas, subcontratistas y demás. Reuniones y que ha hecho todas las reuniones que ha tenido que hacer y más, y el control de accesos terceros y emergencias. Algunos ejemplos, pues métodos de trabajo seguro, pues dejar pasillos para el personal, acompañar marcha a la vista con personal en las fases ya de circulación, temas de cortes con pértigas, mecanización de colocación de bandejas. En la parte de coordinación, la parte de accesos, evidentemente, pues como se ha comentado en otros proyectos, es crítico en un proyecto de este tipo, en el cual además entra gente de diversa ascendencia y en la cual pues a veces puede ser complicado saber de dónde viene, y mecanizar de la manera, o automatizar de la manera más eficaz posible la entrega de información, también con los carnets y listas de controles habituales. Dentro de este plan general de coordinación, que es al margen de la documentación preventiva de cada contratista, que tendrá su plan o su evaluación de riesgos, este plan general de coordinación basado en protocolos de autorización de trabajos, protocolos de los controles de los riesgos principales, sobre todo ya en momentos en los cuales empieza a haber maquinaria de vía o luego circulación, el riesgo de arrollamiento, pues con señales, zonas donde las cuales las máquinas no podían suntar circuito, etcétera. Y control de accesos en aquellos trabajos que pueden afectar al gálibo ferroviario. Bueno, hay más, pero bueno, estos son algunos de ellos. El tema de las emergencias, intentando en todo momento saber y dar lugar a dar información a todos los promotores y contratistas de por dónde tenían las emergencias en esos momentos, las salidas, accesos, medios de emergencia, iluminación, refuerzos de iluminación en el interior del túnel entre las luminarias, ir metiendo luminarias de emergencia con autonomía y duplicar, como se ha comentado, también servicios. Se hizo un simulacro por parte de Metro de Bilbao ya en las fases finales próximas a la puesta en servicio. Las obras son más limitadas, aunque siguen siendo un proyecto importante, que las que se han visto anteriormente. 58 empresas, 132 trabajadores, 32.000 horas trabajadas, un montón de reuniones con tantos los contratistas de la obra de CTB como del resto del consorcio, como del resto de promotores. Como labor del coordinador, pues el libro de incidencias a base de registrar aquellos aspectos que incumplieran los planes,
más de una manera proactiva, mediante 12 instrucciones a lo largo de las obras, se detectó un incumplimiento y así fue notificado y no hubo necesidad de paralizar ningún trabajo por riesgo grave inminente. En cuanto a las estadísticas de siniestralidad, se registró un único accidente con baja, leve, y si bien esto no es una ciencia concreta, ¿no? Las estadísticas pueden ser interpretadas de cualquier forma y se pueden buscar estadísticas por todos lados, pero bueno, haciendo una comparación sencilla con el anuario de Osalan, pues por términos de frecuencia, la incidencia es mucho más complicado todavía, pues nos hubiesen tocado en teoría pues 1,2 graves y 3 leves. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista del refuerzo positivo de la prevención, que yo creo que es algo necesario, ¿no? Pues mira, además de que no hemos tenido incidentes, pues hemos evitado entre todos, porque obviamente esto es una labor del promotor, de los contratistas, también de los técnicos, de los coordinadores, etcétera, pues un grave y 2 leves, que parece que no es demasiado, pero bueno, a la persona que le hubiese tocado el grave y el leve, seguro que lo agradece en el fondo. Las empresas participantes, las que aparecen en las transferencias, por parte del consorcio Juan Manuel Bodegas y Susana Campillo, a los cuales agradecemos todo el apoyo a la coordinación y que realmente desde el punto de vista del promotor, cosa que a veces en proyectos de obra civil cuesta la involucración de la administración, en este caso hemos recibido todo su aporte y todo su apoyo. Y por parte del equipo de coordinación, Iker Goicoechea, que es el coordinador titular y el que ha desarrollado todo este trabajo, y Mónica como supervisora. Yo sí querría incorporar finalmente a una serie de reflexiones que bueno, rompen un poco el hilo de la jornada, pero yo creo que a veces es importante pensar hacia dónde vamos. Es verdad que según ha ido avanzando la jornada, yo he ido viendo que estas reflexiones tienen mucho más sentido en nuestro sector que quizá en el sector industrial, en los cuales están mucho más asumidos, pero bueno, aquí los contamos, ¿no? Son vías más generales de desarrollo que no vinculadas a un proyecto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos falta a nivel general en prevención es la integración en la fase de diseño. Creo que todavía estamos muy lejos de que realmente el diseño de las obras, y ya no hablo solo de ingeniería civil y de construcción, tenga en cuenta cómo se va a construir, si tenemos sistemas más seguros, cómo se va a mantener, cómo se va a acceder. Esto en el sector industrial, como al final la operación marca el propio diseño, está mucho más integrado. En el sector de la obra pública y de la edificación nos cuesta muchísimo pensar cómo se va a hacer el mantenimiento y todavía nos seguimos viendo cosas que claman al cielo, ¿no? Pues como estaciones depuradoras en las cuales no se pueden cambiar las bombillas y no se pueden cambiar, aeropuertos como el de Heathrow, que tiene 550 bombillas y no las pueden cambiar y tienen un plan ahora para cambiar las bombillas, pues cosas que realmente pasan porque en diseño el input de la prevención no lo tiene el proyectista, el profesor de la Escuela de Caminos, y todavía nos quedan muchos años para entender que el ingeniero de caminos que salga de ahí piense que cuando diseña un puente se tiene que poder construir y se puede tener que mantener y la gente tiene que poder acceder a los sitios. Pues si no puedes acceder, pues claro, y si me gasto más dinero en hacer un mantenimiento de un aeropuerto muy bonito pero me lo gasto pues la obra será fallida y no será una obra adecuada, ¿no? Esto no es que inventemos nada, está más que inventado y lo llevan diciendo en muchos sitios mucha gente mucho tiempo, pero sí es verdad que desde hace 8 o 9 años hay corrientes a nivel sobre todo norteamericano en las universidades de Oregón y demás y en el HSE, en el Instituto de la Inspección Británica, que habla de una corriente de Prevention through Design o Prevention to Maintain, que lo que nos va diciendo es que, bueno, en este gráfico nosotros en la construcción estamos aquí a la derecha, en el sector industrial yo diseño lo que voy a producir y los procesos que voy a cometer a la vez, con lo cual no tengo ningún decalaje. En cambio en construcción yo hago mi proyecto, no en todas las obras de construcción, pero en muchas de la ingeniería civil y edificación, yo hago mi proyecto del producto acabado y empiezo a pensar cómo lo construyo cuando ya empiezo la obra, con lo cual al final la planificación brilla por su ausencia en la integración y muchas veces pues bueno, el contratista está totalmente fuera del ámbito de pensar en soluciones que debían de ser tomadas en la fase de diseño. Y bueno, esto en nuestra normativa lo tenemos, la integración de la prevención en el proyecto está muy bonita en el artículo 8, pero en la realidad ni existe, ni se exige, no hay tipos infractores, ni realmente se aplica, reitero, por lo menos en el sector en el que yo he trabajado los 15 años, que es ingeniería civil y edificación. Esto cuando uno sale fuera, y por desgracia con la crisis nos ha tocado fuera, pero nos ha tocado salir fuera, pero también gracias a Dios vamos aprendiendo, pues te das cuenta que hay empresas como la mayor minera mundial, BHP Billiton, que tiene desarrollos internos de prevención a través del diseño y son estándares que tienen que seguir obligatoriamente, ¿no? Nosotros aquí en España, por desgracia, salvo en una empresa de la energía, no hemos desarrollado actuaciones de este tipo, ¿no? Y pensar en cómo se tiene que hacer el mantenimiento ya en esas etapas. Se ha dicho también a lo largo de la charla, y no descubrimos nada, es aprender de la siniestralidad. Eso sí, llevamos bastantes años haciendo estudios técnicos de siniestralidad previos a la obra.
Si en la fase de planificación somos capaces de estudiar qué escenarios se han repetido de manera habitual en ese tipo de obras y somos capaces de identificar soluciones, las podremos incorporar en el diseño. No hablo del estudio de seguridad, yo entiendo que el estudio de seguridad en España es un parche que ponemos a lo que no hemos arreglado en el diseño, ¿no? Entonces, si esas soluciones constructivas las pudiésemos incorporar en esa fase, yo creo que ganaríamos en eficacia. Y esto, aunque tampoco tenga una relación directa con el hilo de la jornada de las experiencias prácticas, es el esquema normativo. Yo creo que en España pegamos de una normativa muy difusa, con un montón de agentes, parece que todo el mundo tiene que hacer de todo. Aquí es el peor encomienda que puedes hacer a una persona, es decir, hacerlo entre todos. Y bueno, pero al final no lo hace nadie. Nadie sabe realmente hasta dónde llegan sus competencias, y el día que tenemos un accidente, pues nos toca a todos bailar con unas autoridades que obviamente son las competentes, especial de trabajo, fiscalía y judicatura, pero que muchas veces cuentan con una normativa que es todo vacío, todo inseguridad jurídica, todo conceptos jurídicos indeterminados, y acabamos sin saber lo que quiere hacer la gente. A mí me gustaría que nuestro sector copiase de la industria la idea clara de que la prevención es un fin y que lo que hay que llegar es a los accidentes cero, y que bueno, que el camino no tiene tanta relevancia, pero yo creo que la parte de normativa en nuestro país yo creo que no nos ayuda, ¿no? Otros países han cambiado su decreto de la construcción hasta 3 veces porque se han dado cuenta que era una fuente de burocracia y de papeleo, cosa que yo comparto por lo menos en buena parte de las obras de este tipo. En España estamos muy lejos de eso. Cualquier cosa que cuentas de este tipo dicen es imposible, los sindicatos, las empresas, los estos, pero bueno, pues nada, seguiremos así, sin saber lo que hay, y el día que hay un accidente cada uno va bailando al juez, al fiscal, como por desgracia nos suele pasar. La Escuela de Caminos hicimos una investigación hace 2 años, comparamos el modelo normativo español con los 6 modelos más eficaces a nivel internacional, Reino Unido, Australia, bueno, y algunos más que identificamos, ¿no? Lo que está en gris es lo que está bien en España, lo que está en verde clarito es lo que no aparece en el modelo normativo ni se le espera, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a extendernos, pero desde luego no estamos, yo creo, en el buen camino. Al final lo que necesitaríamos es el modelo del velero, ¿no? Que para cada palo aguante su vela, es decir, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y lo haga, y nosotros debemos estar en la lancha motora o en alguna cosa de este tipo. Y se ha comentado el compromiso, ¿no? Y esto es realmente, yo creo, es lo más importante de todo eso, y se ha comentado por los ponentes, o sea que yo aporto muy poco nuevo, ¿no? Este señor de nombre impronunciable es el primer ministro de Singapur, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad, se mete en internet, pone Design for Safety en Singapur, en el WHSC, y le sale este señor hablando que es el primer ministro, y está diciendo que su objetivo principal es conseguir unos buenos safety records. A mí me encantaría que algún político, y no me meto con nadie, también dijese que su objetivo, y en obra pública más, que luego vienen las prisas y hay que inaugurar, no estoy hablando de la obra de CTV, que fue todo sobre pero que dijese que realmente un objetivo suyo como presidente de un estado es que la gente no se accidente, que sus ciudadanos no se accidenten. Y estamos hablando de Singapur, que sus ciudadanos no son los que se accidentan los de otras nacionalidades bastante lejanas, ¿no? Pues ojalá estuviésemos en eso, ¿no? Y ya por cerrar, que ese compromiso arranca con el promotor. Ha habido muchos ejemplos a lo largo de la charla, con lo cual tampoco vamos a... Esto es un estudio de McGraw-Hill de las 50 principales contratistas de Norteamérica, y dice, ¿cuál es el agente más relevante a la hora de fijar la seguridad? El promotor. Y el promotor en todas las empresas, salvo en las macros, en las cuales dicen también el promotor, también los líderes internos, o sea, el gestor de la empresa. Desde ese punto de vista, reconocer la buena tarea de Juan Manuel y de Susana apoyando todos los sistemas de seguridad en el proyecto de Cabieces, CTV, y sobre todo reconocer a Osalan por este tipo de jornadas, porque históricamente la seguridad parecía que era un tema exclusivo de contratas. El abrir jornadas hacia el promotor y dar ese paso diciendo, oiga, el promotor es importante y es relevante a la hora de fijar estándares, políticas, resultados y demás, yo creo que es un ejemplo, y animarles a seguir por esa vía. Muchas gracias.